Buenas tardes, mi nombre es Juan Coronel, estudiante de segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. En este video, el tema de osteología, les voy a hablar específicamente del esqueleto axial, del cráneo. Entonces empezaremos hablando del término de lo que es el esqueleto. El esqueleto se aplica al armazón de consistencia dura que protege y soporta los tejidos blandos del cuerpo de los animales. Las funciones principales del esqueleto son sostener al cuerpo y proporcionar locomoción, haciendo que los animales tengan la capacidad de moverse de un lugar a otro. Bueno, entonces el esqueleto se compone de diferentes huesos que algunos los vamos a ver más adelante. Estos huesos se pueden clasificar de diversas maneras. La primera y la más importante que nos va a servir para explicar el cráneo será la clasificación topográfica, que es la que reconoce un esqueleto craneal, que será la cabeza, y un esqueleto postcraneal que consta de dos divisiones: el esqueleto axial del tronco y el esqueleto apendicular de los miembros torácicos y pélvicos. La segunda clasificación es la ontogenia, y por último tenemos un tercer sistema que se basa en el desarrollo y que distingue las partes preformadas en cartílago. El esqueleto se puede dividir en tres partes: axial, apendicular y esplándico. Nosotros nos vamos a centrar en el esqueleto axial, que es lo que vamos a explicar, que son los huesos que están situados en la línea media o en el largo eje del cuerpo del animal. Este está conformado por la columna vertebral, las costillas, el esternón y la calavera. El cráneo es un mosaico de muchos huesos, que la mayoría de ellos son pares, pero algunos medianos e impares. Estos se unen estrechamente entre sí para formar una estructura rígida única, lo que sería el cráneo. Los huesos del cráneo rodean la cavidad craneana, que esos son los que contienen el encéfalo con sus envolturas y los vasos sanguíneos necesarios para su nutrición. Este se divide en dos partes, que serían los huesos craneales y los huesos faciales. Los huesos craneales se ubicarían en la parte de atrás y los huesos faciales en la parte de adelante. En los huesos craneales encontraremos huesos que son occipital, el parietal, el interparietal, el temporal, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Y los huesos faciales serían el pterigoides, lagrimal, nasal, palatino, cocleares, los maxilares, los incisivos, que también son llamados premaxilares, el cigomático, que es el malar, el vómer, el mandibular y el hioides. Estos los vamos a explicar más específicamente más adelante. Empezaremos con los huesos craneales, con el hueso occipital. Este está situado en la parte caudal del cráneo, del que forma la pared caudal y parte de la pared ventral o base. El hueso parietal, que está formado por dos huesos. Estos dos huesos parietales forman la mayor parte del techo del cráneo y se unen en la línea media para formar la sutura sagital. El hueso interparietal, que está situado en la parte central de la porción escamosa de los huesos occipital y parietal. El hueso temporal, que forma la mayor parte de la pared lateral del cráneo, está situado entre el occipital caudalmente, o sea, hacia atrás, el parietal en la parte dorsal hacia el frente y rostralmente el frontal, y el basifenoides en la parte ventral, o sea, hacia abajo. El hueso frontal, que estos están situados sobre los límites del cráneo y la cara, entre los parietales caudalmente y los nasales rostralmente. El hueso frontal se encuentra más grande en bovinos que en equinos. El hueso etmoides, que se halla rostral al cuerpo y a las alas del presfenoide. Y por último hablaremos del hueso esfenoides, que está situado en la base del cráneo. Su parte central asienta rostral a la porción basilar occipital. Ahora hablaremos de los huesos faciales. Empezaremos con el hueso pterigoides, que son láminas óseas curvadas, delgadas y que se sitúan a cada lado de la coana. Cada una tiene dos superficies y dos extremidades. El hueso lagrimal está situado en la parte rostral de la órbita, o sea, de cada órbita, y se extiende rostralmente sobre la cara hasta el borde caudal del maxilar.
El hueso nasal, que se encuentra situado rostral a los huesos frontales y forma la mayor parte del techo de la cavidad nasal. El hueso palatino. Estos están situados a cada lado de las coanas, o sea, de la nariz caudal, y forma la parte caudal del paladar duro. Los huesos maxilares son los huesos principales de la mandíbula superior y alojan los molares maxilares. Estos se encuentran situados en la parte lateral de la cara y articulados con todos los huesos faciales, con el frontal y con el temporal. Hueso incisivo o premaxilares. Estos forman la parte rostral de la mandíbula superior y alojan los dientes incisivos. En equinos, los dientes incisivos están presentes, mientras que en los bovinos no están presentes. El hueso cigomático, que está situado entre el lagrimal en posición dorsal y el maxilar ventral y rostralmente. El hueso vomer, que es un hueso medio que contribuye a la formación de la parte ventral del septum nasal. La mandíbula o hueso de la quijada es el hueso más ancho de la cara. Este aloja los dientes mandibulares. Está formado por un cuerpo y dos ramas verticales. Además, en equinos esta es más ancha, mientras que en bovinos es más pequeña. Por último, hablaremos del hueso hioides, que está situado principalmente entre las ramas de la mandíbula, pero su parte dorsal se extiende algo más caudalmente. Bueno, entonces seguiremos explicando las partes, pero ahora más específicamente empezaremos con la cabeza del caballo en la vista ventral. Entonces primero encontraremos la parte incisiva, en esta parte donde se encuentran alojados los dientes incisivos, la parte maxilar donde se encuentran los dientes maxilares y los premaxilares, el hueso palatino, el vomer, que es este de acá. Este es el frontal, el hueso frontal, que lo veremos ahorita en la vista dorsal. Este es el temporal, el hueso temporal. Pasamos al hueso cigomático. Después pasamos al hueso occipital, al basisfenoides, el pterigoides, y pues esos serían los huesos que se podrían observar en la parte ventral. Ahora encontramos en la vista dorsal del cráneo del caballo, donde tenemos el hueso incisivo, el nasal, ahora se puede observar, el maxilar a los lados, los maxilares, el cigomático, el frontal, el lagrimal, el temporal, el parietal, el occipital. Ahora veremos la cabeza del caballo en su vista lateral. Entonces, primeramente encontraremos otra vez los huesos incisivos, el hueso incisivo, donde se alojan, como podemos ver, los dientes incisivos. Pasamos al hueso nasal. Luego encontramos el hueso maxilar, el hueso de la mandíbula. Este que encontramos acá es el frontal. Encontramos el hueso cigomático. Este es el hueso lagrimal. Encontramos el hueso temporal, el parietal y el occipital. Bueno, ahora pasaremos a la cabeza del bovino. Fue un poco difícil conseguirla, sin embargo, pues espero que sean específicamente los huesos donde es. Entonces empezaremos por los huesos, hueso incisivo. La diferencia con el cráneo del caballo es que este no posee dientes incisivos. Luego pasaremos al hueso nasal, que es este que encontramos aquí. Luego pasaremos al hueso maxilar, que es este grande que encontramos acá. Luego pasaremos al hueso cigomático, que es este que se encuentra acá, que estaría un poco más largo obviamente, pero el cráneo está roto. Luego pasaremos al hueso lagrimal, que es este que se encuentra acá. Esta parte de acá, que es la parte frontal, donde aquí irían pues los cuernos del bovino,
cabe aclarar que la diferencia del equino y el bovino es que el bovino posee para los orificios cornuales, para los cuernos, esa es la diferencia que tiene en el hueso frontal, entonces por eso es más grande el hueso frontal. Pasaremos atrás al hueso occipital, que sería en la parte de atrás. Luego pasaríamos al hueso temporal, que sería este. Y por último, en la vista lateral encontraríamos el hueso parietal, que sería este gris que vemos aquí. Ahora veremos el cráneo del bovino en una vista ventral. Entonces, bueno, empezaremos con el hueso incisivo, que pues ya lo hemos visto. Seguimos con el hueso maxilar, en esta parte. Luego encontraremos el hueso palatino, el hueso vomer, el hueso pterigoideo y el esfenoides estarían en esta parte. Vivian Giselle Calderón Anturí y voy a explicar las articulaciones. Encontramos diversas articulaciones en el cráneo, pero nos enfocaremos en tres. La primera, la articulación temporomandibular. Esta articulación sinovial está formada por las ramas de la mandíbula y por la parte escamosa del hueso temporal a cada lado. Esta articulación presenta movimientos de deslizamiento para la abertura y el cierre de la boca y movimientos transversos. Estos se realizan por una rotación en los cóndilos alrededor del eje vertical, mientras que el disco se desplaza rostralmente a un lado y caudalmente al otro. Es de tipo cartilaginosa, subtipo sínfisis. En los equinos, esta se osifica alrededor de los 6 meses de edad, por lo que pasa a ser una sinostosis. En los bovinos no se osifica completamente, por lo que se mantiene una sínfisis. La tercera son las articulaciones fibrosas del cráneo. La mayoría de los huesos del cráneo se encuentran unidos con los adyacentes por medio de suturas. Unas cuantas de estas se encuentran unidas por cartílago y la mayoría de estas articulaciones son temporales. Una sutura representa la articulación de los huesos del cráneo y esta presenta varias subdivisiones. Suturas serratas. Es aquella en la cual los bordes de dos huesos que se unen presentan regularidades que encajan en forma de serrucho. Un ejemplo, la articulación interfrontal. Sutura escamosa. En este tipo de articulación, los huesos que se unen son biselados, de tal forma que un borde cubre al otro a manera de escama. Sutura plana. Es aquella donde los bordes de los huesos que se unen son aplanados o redondeados. Ejemplo, el hueso internasal. Las características de la mandíbula en el equino y el bovino son: en el equino, el cuerpo mandibular es más grueso, el borde ventral es más plano, la rama mandibular es más ancha, la sínfisis se osifica en el primer año de vida y la porción incisiva en jóvenes es convexa. Las características de la mandíbula en el bovino son: el cuerpo mandibular es más corto, el borde ventral es más convexo, la rama mandibular es más delgada y la sínfisis no se osifica o es tardía o no se produce. Los asientos óseos que se presentan son foramen mentoniano, foramen supraorbitario, foramen infraorbital, cresta facial y cresta nucal. En el equino adulto, la dentadura permanente consta de 40 a 42 piezas. El primer premolar, o llamado diente de lobo, puede o no estar presente. La dentadura consta de 12 incisivos
6 en la parte de arriba y 6 en la parte de abajo, 4 caninos que normalmente están presentes en los machos, aunque algunas hembras también los presentan, 12 premolares y 12 molares. En el bovino adulto, la dentadura permanente consta de 32 piezas. Los incisivos son 8 y solamente los encontramos en el maxilar inferior. No tienen caninos, tienen 12 premolares y 12 molares.